muy buenas tardes. Bueno, damos la bienvenida y las buenas tardes a Soledad Puertolas y a Javier Moro. Me presento, soy Ángel Borruel, responsable de proyectos de Fundación Fomento Hispania, que junto con CAES estamos organizando el segundo premio de relato para mujeres en la cárcel, se llama Mujeres que Cuentan. Pues nos reunimos esta tarde para dialogar y comentar un poco con Soledad y con Javier acerca de una serie de preguntas que nos han mandado desde la cárcel de Alcalá Meco, las mujeres que están allí, son inquietudes que ellas tienen y bueno, que nos hacen extensibles y sobre las que les gustaría conocer la opinión tanto de Soledad como Javier. Bueno, primero daros las buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y la bienvenida. Pues si queréis, para no extendernos mucho, pues vamos haciendo los enunciados de los comentarios de las mujeres y nos vais diciendo vuestra opinión y parecer. ¿Os parece? Muy bien. Pues la primera de ellas es problemas para definir una idea principal en el relato. Bueno, un poco... Bueno, a mí esta pregunta, claro, me resulta muy amplia y muy difícil de contestar, porque yo una idea general, vamos a ver, suelo tener una idea general, sobre todo tengo un personaje, pero tampoco parto de una claridad, o sea que efectivamente parece que esta pregunta presupone que hay una idea general que hay que partir de ella. Supongo que habrá casos. En mi caso, no. O sea, no sé, Javier, si tendrá otro planteamiento, pero yo parto un poco a la aventura, al azar, con lo cual los problemas son todos, no los resuelvo. O sea, cuando la pregunta es problemas, claro, muchísimos, claro. Pero me lanzo un poco porque los problemas se irán, espero, solucionando, pero en principio, no sé tú, Javier, ¿qué piensas? No, está muy bien que digas esa, porque yo creo que hay dos maneras de acercarse a esto. Yo, sin embargo, necesito saber cuál es el final de mi historia para poder empezar. Y yo creo que hay otra manera, que es la tuya, o la de Carmen Posadas, que lo he hablado con ella también, que es que sales a la aventura completa y te lleve donde lleve el relato. Yo no, yo necesito apoyarme sobre documentación y un consejo que yo doy cuando hago así talleres de escritura creativa es que mucha gente me dice, me siento delante del ordenador y no se me ocurre nada. Y yo les digo, pues que si yo me siento delante del ordenador, tampoco se me ocurre nada. Si no lo he pensado antes, o sea, si no me he documentado antes, si no he trabajado antes, me siento y me frustro, porque no sale nada. El acto de escribir es el último eslabón de una cadena que empieza en el cerebro y que tienes que de alguna manera nutrirla o bien con información que sacas de tu cabeza, de tus memorias, de tu recuerdo, o bien con información que sacas de documentación. Y una vez que tienes esa documentación, ahí sí que te puedes sentar y seguro que algo sale, porque estás trabajando con una base. Mi consejo, porque yo creo que es más fácil para gente que no tiene experiencia mucha en escribir, es quizá escoger temas que exijan un mínimo de documentación, de manera que puedas empezar con material. El otro camino es más difícil, a mi juicio. No lo sé tú lo que piensas, Soledad. Bueno, para terminar un poco esbozando esta pregunta, que verdaderamente, en principio estoy de acuerdo contigo que hay como dos prototipos. Lo que pasa es que entonces yo estaría un poco, no en un prototipo radical de total duda, porque yo suelo querer o creer saber cómo termina el relato. Claro, sí. O sea, que empiezo con una idea, pero si no supiera si no tuviera una idea de dónde va, no me meto, porque lo que me interesa quizá es cómo se llega a ese final. Claro, porque tienes algo que decir. Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. El consejo yo daría lo mismo a las personas que se enfrentan a una historia, a un relato, a la pantalla, llámale X, ¿no? Que tengan una idea, que se tracen un poco en la cabeza antes de ponerse ante la idea de la pantalla en blanco, la página en blanco, que se tracen un poco un plan.
es verdad, es verdad. Yo creo que para soltarse poco a poco es mejor saber delimitar un poco de qué va el relato, de quién es la persona que lo va a contar, en fin, sí, tener un plan previo, porque es que si no, verdaderamente no viene Sí, el Espíritu que, Santo a y, decir. Yo sí, y evitas la frustración. y evitar, o sea que yo Y eso te quita las aconsejaría ganas al efectivamente. final. Exactamente, porque es que si no, pues no es la cuestión. Hombre, yo soy muy de eso, pero con todo creo que también tengo algo más en la cabeza. Cuando me pongo, no vengo de Ya, así sin claro, animar, claro. ya tengo la historia en la cabeza, pero yo les daría el mismo Yo, consejo que tú les has dado, sí. yo como digo siempre, el camino se hace luego al andar, porque es verdad que yo Sí, sé de dónde salgo y sé dónde quiero llegar, pero yo eso, no sé el camino no sé por dónde voy a llegar. claro, Eso va saliendo a eso medida va que saliendo. vas trabajando. Pero es mejor efectivamente que ya se tracen el punto de salida y el punto de llegada, que los vocen todo lo que Sí, puedan antes de ponerse. antes de sentarse, sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Muy bien, la verdad es que con las cosas que vais diciendo vais contestando otras preguntas que nos dicen, como por Claro, ejemplo abordar el comienzo de la historia, o otra pregunta que nos hacían es, a veces sientes que no vas por, perdón, el hacer un esquema previo. Si fuese bueno, y la dificultad de eso, ¿no? Más o menos habéis tratado ya de esos temas. Javier ha dicho una cosa que también lo comenta una de las mujeres, que es, leo textualmente lo que ella dice, ¿no? Dice, en prisión en concreto, documentarse según en qué temas es más difícil o imposible. Bueno, eso es una pregunta difícil, claro, las dificultades. es que no Entonces hay que disponen tirar de la memoria. de Y la memoria porque ahí no relaciono disponen, con la otra no pregunta. disponen de internet, no disponen de internet. Creo Sí, que en no. algunos. eh, Algunos sí, algunos no. Pues, sí, pero biblioteca. pueden a lo mejor acceder por internet o pedir un permiso especial para internet, que a lo mejor se lo dan si se quieren documentar sobre algo. Porque es claro, hoy día Ya, documentarse es mucho más fácil que que, antes. vamos, es que ahora, vamos a decir que está mucho más al alcance de muchas más personas la documentación que antes. Yo creo que es una de las grandes ventajas de internet. Si Mm. les pueden conceder un permiso de que, no sé cómo funciona eso, pero acotando o no, o como explicando un poco, pues yo creo que por internet pueden acceder. Aparte de que relacionen luego con la memoria, como ha dicho Javier, que relacionen con la memoria la documentación, que eso es un ejercicio también interesante. En ese sentido plantean también, dice, evitar los tintes autobiográficos o al contrario, según nos interese o no, contar lo ajeno o lo nuestro. El tema de lo Es que yo autobiográfico, creo ¿no? que siempre se cuenta lo nuestro. Aunque cuentes lo ajeno, estás contando lo tuyo. Aunque tú hagas una novela histórica sobre personajes que no tienen nada que ver contigo, que han vivido hace 400 años, en el fondo, cuando te pones a contarlo, hay mucho de ti, porque esto exige todo de ti. La escritura te chupa, te deja exhausto, ¿sabes? Entonces al final siempre tú sales siempre. Es imposible no salir. Por eso es imposible también pretender a ningún tipo de objetividad. Ni siquiera en la historia, ni siquiera los libros de historia son objetivos. No. Depende sobre un mismo hecho histórico. Un escritor que nace a finales del siglo XIX o uno que nace a finales del siglo XX van a escribir libros distintos, porque lo escriben desde su punto de vista. Entonces, en eso yo creo que es un poco un falso debate. Lo que hay que hacer es, si tienes ganas, si quieres escribir, busca la idea, sueña tu libro, equivócate al principio, pero trabájala. Sí, yo creo que efectivamente la voz es personal, siempre la voz es la tuya, insustituible. No hay nadie que cuente una misma historia que no es la misma, o sea, como la cuenta de manera distinta, no hay una historia igual a otra, o sea, es así. Lo que quizás se pregunten las personas es que si cuentan su vida o contar historias, por así Sí, decirlo, más inventadas, ¿no? Pues yo aconsejaría inventarse un poco. O sea, yo creo que el yo creo ejercicio que de... también. Sí, porque es más creativo, porque si tú cuentas lo tuyo, tiendes a poner
tanta emoción en lo tuyo que no tienes esa distancia necesaria para escribir bien, para la literatura. Si ya creas un personaje, por eso es bueno en ese sentido dar el salto y con documentación y unos datos o lo que sea, o sin documentación, pero con un ejercicio de imaginación y poner allí todo lo que eres en ese otro personaje. Porque si cuentas tu vida tal cual, es difícil convertirla en literatura. De hecho, los textos salen muy melodramáticos por eso. Muchos de los textos del concurso salen excesivamente melodramáticos porque se nota que están contando su vida y con unas angustias, una implicación demasiado. Por supuesto que este es un gran consejo que nos da Soledad, porque distánciate. Luego todo eso tuyo lo pondrás, acabará ahí. Pero al principio distánciate, entonces elige un personaje exterior. Y es bueno para la imaginación, es bueno para evadirse, porque en el fondo este acto de escribir es un acto de libertad. Sí. Es un acto si quieres salir de esas rejas de la prisión, lo puedes hacer escribiendo. Pero para eso tienes que realmente meterte en la piel de otros personajes. Que aunque al final salga todo lo tuyo, pero vuela con ellos, ¿no? Sí. Diviértete con ellos. Buscar esa vía, que ese es el reto y lo fascinante de escribir, hacer que tu vida quede, que busque la manera de salir por otro lado, no estrictamente en los márgenes de tu vida. Y eso es el reto que es la literatura, en definitiva. Hay una manera que ayuda a escribir sobre sí mismo y es el humor. Es la única salida. Sí. Si no se utiliza el humor, si te tomas a ti mismo en serio, es muy probable que el resultado del texto sea desastroso. Claro. Si eres capaz de usar mucho el humor, es posible que salgas más airoso del tema. Sí, es muy difícil el humor. Eso es verdad que el humor es el tipo de cosa que tampoco es decir, aquí pongan chiste, aquí no sé qué. No. El humor tiene que ser... Es una mirada. Es la mirada, una mirada, claro. y claro, para el humor, bueno, pues es más fácil hacerlo con otra persona, con otro personaje. Porque, pero uno puede no tomarse en serio también. Eso, pero eso, en la vida nos tomamos en serio, o sea, en la vida sí. Por eso la literatura nos permite no tomarnos en serio. En la vida, por supuesto, qué remedio, nos tenemos que tomar en serio, aunque también le pongamos humor. Eso, el humor está siempre, ¿no? La capacidad del humor siempre es buena, pero la vida es más seria que la literatura, ¿no? Eso es así. Bueno, es un gusto escucharos hablar. Mira, os enuncio, voy a unir varias preguntas que hacen las mujeres que yo creo que tienen bastante relación, ¿no? Cuando se enfrentan ellas a escribir, las dificultades que encuentran. La primera dice, escribo y pienso que no voy a mantener el interés del lector. Otra dice, mi léxico a veces es limitado y no encuentro las palabras. Otra persona dice, a veces escribo y cuando lo leo parece que estuviera hablando y no me gusta. Y luego dice otra persona, dice, uso la tercera persona para intentar alejarme de la personalización y no soy capaz de relatar en tercera persona. Interesante. Yo todo lo que dicen me olvidaría de todo esto. Les diría que eso no es importante. Claro. No es importante cómo está escrito, no es importante que suene bien, no hace falta que hagan gran literatura. No se les pide eso, no tienen que pedirse ellas mismas eso, porque también se van a frustrar. Lo que tienen que conseguir es que el relato avance y que la historia, que se cuente una historia, que por algún lado aparezca una historia que tenga un desarrollo y un final. De alguna manera, un poco una estructura tradicional, eso ayuda a la estructura tradicional. El planteamiento, el desarrollo, el desenlace. ¿Sabes? Con un poco una base así, que sienta que hay historia. Da absolutamente igual que haya tildes, que haya faltas de ortografía, que haya frases que suenan mal, que si haya repeticiones, da igual. Eso es todo eso es secundario, porque todo eso se puede arreglar. Ahora, si no hay historia, si no hay nada que contar, eso no tiene arreglo. Entonces, son falsos problemas que te planteas al principio por inseguridad, ¿no? Pero hay que tirar para adelante. Tira para adelante con tu historia, tira para adelante a ver dónde llegas. Sí. A ver si sale ese. A ver si de repente ves que, mira, aquí puedo hacer una sorpresa. Aquí puedo hacer una vuelta de argumento y acabar, ¡pum!, en alto.
¿sabes? Pero hasta que no llegas al final no lo sabes. Todo lo demás se arregla. Es verdad. Siempre. Yo No sé, también. Estoy ¿no? de acuerdo en que no, uno no tiene que pensar, ay, que no me sale la palabra. Pon la palabra que te La que venga a la sea. cabeza, la que conozcas. En vez, si no sabes cómo se llama esta flor, pon flor. Que no sabes Sí, sí. cómo se llama este árbol, pon árbol. Todos sabemos, o sea, creo que es la capacidad que tiene el lenguaje de dar expresividad a lo que sentimos, está ahí. No tiene por qué pasar por la pitunia o por el olmo. Tiene que, a lo mejor el que lo hace así, muy bien, pero lo puedes hacer de otra manera, ¿no? No hace falta tener un lenguaje como muy específico de todas las cosas que hay. Por ejemplo, hay personas que en la cocina no sabrían una sartén, una cacerola, pues a lo mejor, sin embargo, habrá alguna de estas mujeres que sí sabe sartenes y cacerolas, pues que diga sartenes y cacerolas y que allí se vuelque, ¿no? O cualquier cosa, o sea, quiero Ten en decir cuenta que no que hay si el tema. relato funciona, si el relato funciona, le van a dar tantas vueltas detrás, van a Claro, pasar tantas veces sobre ese relato, uno se autocorrige tanto, que al final todo eso saldrá. todo sale. Tendrán las Eso, petunias y las cacerolas, todo. sí, Una sí, variedad increíble. Pero sí. eso es tiempo y eso no es lo importante, yo creo. No, lo importante es conseguir esa expresividad que tú quieres. Sí. Y le voy a dar unos consejos prácticos porque tú has dicho lo del nudo, desenlace, vamos, Sí. lo que es el desarrollo, ¿no? El punto inicial, que haya un poco de, por así decirlo, nudo, como se ha dicho siempre, Sí. por lo menos en mis tiempos, no sé si ahora se Sí, sí. explica así la literatura, pero era, ¿cómo era? ¿Cómo era? Exposición, nudo y desenlace. Exposición, nudo y desenlace. Desenlace, algo así. O sea que hay como esas tres fases, ¿no? O tres actos. En Estados Unidos lo dicen, hay tres Eso, actos. Primer tres acto, actos. expones. Exposición, que pones un Segundo poco acto, el tal. personaje o la situación, luego ya se complica la cosa y luego... Bueno, hay dos recursos fundamentales que están ligados con el tiempo y con el espacio, que es cambiar de escenario. Por ejemplo, si ya tú estás en una casa, sácalos fuera a los personajes, sácalos a dar una vuelta, o bien mete un nuevo personaje, O sea que tanto el cambiar o vete para atrás con un recuerdo de repente, o sea que juega con el tiempo y con el espacio y juega con el yo y los otros, o sea que estás en un callejón sin salida, a lo mejor que aparezca un nuevo personaje es fundamental. Piensa un poco cómo es la vida. Cuando tú estás a Mira, lo mejor en sí, una sí, casa y sí, llaman al timbre y de repente todo cambia. sí. Hablando de consejos, yo recuerdo que mi primer libro había acumulado tantísima documentación. Claro, yo quería contarlo todo. Había viajado 2 años por Amazonas y había estado, bueno, tenía una habitación entera, estaba en un pueblo de la costa y estaba agobiado porque y llamé a mi tío Dominique Lapierre, el escritor, y le dije que no puedo, que he empezado 4 veces el libro y que no me sale. Y me dijo una cosa muy, muy, muy tonta, pero que me funcionó. Me dijo, no intentes contarlo todo. Y en ese momento, para mí, esa frase tan sencilla fue una iluminación. Y claro, es que intentaba contar todo. No intentes contar tu vida entera, es imposible, no cabe. Elige, cuenta una parte, una cosa, elige una historia. Luego hay otro consejito, también que parece muy tonto, pero que es muy útil. Cuando me quedaba bloqueado, eso lo hacía él y yo le vi cómo lo hacía. Él tenía un post-it que ponía en el ordenador, que ponía olores, colores, ruidos. Entonces, cuando se quedaba bloqueado, y a mí eso me ha funcionado muchísimo, ¿no? De repente estoy bloqueado en una escena, anda, ¿y qué se veía en ese cuarto? ¿A qué olía ese cuarto? Y si olía es porque alguien estaría a lo mejor cocinando. ¿Quién está cocinando detrás? ¿O qué se oye? ¿Se oyen pajaritos? ¿Se oye música? ¿Se oye ruido de un aserradero? ¿Sabes? Entonces, eso te va metiendo. Y yo tenía el post-it siempre, lo he tenido muchos años, olores, colores, ruidos. Y cada vez que me quedo bloqueado, voy a ver, ¿a qué olía ese lugar? Sí, ¿Por qué es que olía así? la verdad que los dos consejos que acabas de dar, voy a abundar un poco en ellos porque es que creo que son claves, ¿no? La sensación de que a veces al estar escribiendo te centras en una cosa y te quedas en vacío. Y entonces da un paso atrás y es el espacio que tienes.
y dices, ¿dónde estoy? ¿Y aquí qué hay? Efectivamente, ¿a qué huele? ¿Cómo es la habitación? O si es el exterior. O sea, da un paso atrás y describe ese escenario en el cual cabe todo lo que acabas de decir, el pajarito o el coche que viene por allí detrás. Entonces yo creo que el dar el paso atrás que te hace ser consciente del espacio, ¿no? Y desde luego no contarlo todo es fundamental. Claro. Y eso sí que le pasa mucho a los escritores que toman la pluma, que como se decía antes, por primera vez. Y entonces son relatos muy farragosos que quieren... Y se preocupan mucho de que quepa todo. No te preocupes, que no quepa todo. No va a caber, la vida no cabe en un relato. Sin embargo, la vida sí es el símbolo de un relato. No te preocupes, que cuando ya hagas tu relato y si te dan una comunicación de vida, la vida está ahí. Un latido de vida es un símbolo de la vida entera. No Claro, hace falta dar todos los datos. Claro que sí, pero además hay una cosa, que es que cuando escribes te das cuenta que a veces es más difícil tirar que escribir. Tirar lo que has escrito que escribir. Porque uno tiene tendencia a enamorarse de lo que ha escrito o de su investigación. Porque una investigación que te has tenido que chupar 3.000 kilómetros en canoa, durmiendo al raso, para conseguir hablar con unos, yo qué sé, buscadores de oro, y estás enamorado de eso porque te ha costado mucho conseguir, lo quieres meter. Pero es que no cabe, a lo mejor. A lo mejor eso no resulta que es un impedimento al fluir de la historia. Entonces, es importante también no enamorarse mucho de lo que uno hace, de tener esa siempre distancia y ser capaz de tirar cosas para que la estructura las piezas vayan cayendo en su sitio y que fluya. Es importante que fluya la historia. Hay un consuelo de todo esto, que es que no se tira. O sea, no se tira, además, se recicla. Exacto. Se recicla. Se recicla. Sí. Con lo cual, eso es estupendo, porque a lo mejor toda esa excursión en canoa, a lo mejor será luego un relato. Sí, la usas luego. O sea que eso, no nos preocupemos por lo que se deja de lado, porque, bueno, no es una apuesta, hay muchas apuestas. Es importante eso, de no hay que querer contarlo todo de golpe, porque haces un embotellamiento, no puede ser. Claro. Bueno, habéis contestado la mayoría de las preguntas que han estado haciendo las mujeres. Resaltaría ya para terminar una última, a ver qué opináis vosotros de esto. Dice, siento mucho pudor cuando escribo y alguien me lee. Bueno, ya, yo. Pero es que eso es publicar, y eso es la manera, la literatura es cuando la lee el otro. O sea, si escribes para ti, no te funciona. Escribir es una misiva, es un mensaje siempre. En cuanto tomas la pluma y escribes, eso hay que pasar por esta prueba de la lectura del otro. Es dura, a todos nos pasa, no es ya pudor, que también, sino miedo a no haber conseguido realmente aquello. Sí. Miedo al ridículo. Pero hay que pasar por eso. Es el precio que pagamos los escritores, es el precio, el peaje. Pero escribir es comunicar, como dice Soledad. Escribir es comunicar, o sea, no existe eso de escribir para uno mismo. ¿Puede ser duro? Sí, a mí me cuesta también enseñarlo al principio. Digo, a ver si lo he hecho todo mal. Y al principio es terrible. Es terrible porque no tienes seguridad en lo que has hecho. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y no enseñarlo a nadie hasta que por lo menos estés bien avanzado. Eso es otro consejo muy valioso. Muy bueno. No lo enseñes a nadie antes de que esté avanzado, porque si has escrito 25 páginas y no estás muy seguro del tema y se lo enseñas a alguien que dice, uff, ¿y esto por qué no es así? Te hunde. Se hunde. Porque eso es como una llamita y hay que mantener esa llama encendida hasta que ya sea fuerte ese fuego y ya vaya solo. Pero si al principio le das un soplido, te quedas sin historia. Porque al principio no estás convencido del todo. Estás buscando tu camino. Entonces no hay que mostrárselo a nadie hasta, yo creo, que por lo menos 3/4 partes del relato. Yo también estoy contigo, porque además la gente no va a ver, no está dentro de ti, luego no va a ver que tú crees que lo tienes en la cabeza, y aunque no lo tienes claro. No conviene esperar.
no hay que precipitarse en enseñar porque es duro, habrá que hacerlo, pero cuando estés más convencida, y luego no enseñárselo a cualquiera, claro, a alguien que pienses que te va, en cierto modo, a alguien que te va, piensas en alguien que te va a comprender, o sea, no se trata de enseñar a alguien que te cae muy mal, o sea, yo no se lo enseñaría a un enemigo. Pero tampoco alguien que te cae muy bien, porque tampoco. No es que te caiga muy bien, No. tampoco alguien que sea muy complaciente, porque eso no ayuda. Eso es. Mi mejor lectora era mi madre, porque mi madre te lo decía, oye, esto no funciona, o esto es aburrido. No tenía ningún pudor en decirme, o esto es interesante, o cuando no decía nada, yo sabía que no le parecía interesante. Y yo estaba, de verdad, con muerto de miedo. Yo, ¿qué he hecho aquí? Y era una lectora media. Mi madre no era una mujer excesivamente culta, ni era una escritora. No, pero leía y tenía ese buen criterio de lectora, ¿sabes? Esto funciona, esto no funciona. Entonces hay que enseñárselo a alguien que tú no estás buscando adulación, tú estás buscando ayuda, tú estás buscando, ¿sabes? Tú lo notas si llegas a tocar la emoción del que te lee. Eso es lo que buscas. Ayuda. Y si lo notas, entonces... Una madre es perfecto porque una madre sabes que te quiere, pero quiere que lo hagas bien. Exacto. Mi madre era insuperable en eso. Es que vamos. Bueno, yo no he tenido, mi madre era buena lectora, pero verdaderamente no me da consejos. Yo he andado, bueno, mi marido ha sido un poco así, pero últimamente ya ando más por mi cuenta. Sí, yo también. Ya. Te acabas independizando. Sí. Ya que digan lo que digan. Llega un momento en la vida que dices, oye, pues yo he querido escribir, pero comprendo que en este momento que dice esta chica, pues que claro, que es duro, pero hay que pasar por eso ahora, de esperar a tener algo de lo que estés mínimamente segura, mínimamente orgullosa, de alguna manera, que tienes que poner tu fe en eso. Yo lo que les digo es que mantengan esa llamita encendida dentro de sí mismas. Sí. Porque si ellas quieren escribir es que tienen algo que contar. Claro. Ese algo que contar es una llama. Esa llama hay que protegerla. Esa llama hay que mantenerla encendida siempre, porque esa es la llave de la libertad. Y entonces tienes que estar realmente cuidándolo y ni precipitarte para querer escribir demasiado, ni chocar con el texto y frustrarte. No, con mucha paciencia, pero R, insistiendo un poquito todos los días, cuando, ¿sabes? Y no dejarlo nunca. Pero no agobiarse, porque no sirve para nada ponerse nerviosos. Muy bien. Pues muchas gracias a los dos, Soledad, Javier. La verdad es que es un auténtico lujo poder contar con vuestra colaboración y seguro que todos estos comentarios animan mucho a las mujeres allí en prisión, pues a enfrentarse al papel en blanco y a escribir y bueno, a participar en este o en otro concurso. Bueno, pues nada, muchas gracias a los dos y encantado de contar con vuestra colaboración. Nada. A vosotros. Muchas gracias, Ángel, y nada, y un pensamiento muy cariñoso para todas estas mujeres que están allí, en las que yo de verdad pues pienso mucho en estos tiempos de verano, ¿no? Desde luego que sí. Un abrazo muy grande. Un abrazo.